¿Qué tal, chavos? En esta ocasión vamos a ver los circuitos RC. ¿Ok? Entonces, eh, previamente lo que habíamos visto eran circuitos donde las FEM, ¿no? Los voltajes, digo, las fuentes, perdón, las resistencias eran constantes, ¿no? Eso quiere decir que eran independientes del tiempo. ¿Ok? Entonces, pues los potenciales, las corrientes y las potencias asociadas a los circuitos, pues también lo eran, ¿no? Eso, acuérdense que las corrientes, pues siempre eran las mismas, ¿no? Ya sea en un circuito o en una malla del circuito, ¿no? Y entonces, resulta que si nosotros agregamos un capacitor a nuestro circuito para que éste se pueda cargar o descargar, esto provoca que las corrientes, los voltajes y las potencias sí cambien respecto del tiempo. ¿Ok? Y entonces, pues eso hace que lo que nosotros habíamos visto previamente de cómo analizar circuitos, pues ya no sea válido. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de circuitos se usan o los podemos encontrar, por ejemplo, en los semáforos intermitentes, en las luces de emergencia de los automóviles o en los flashes que traen las cámaras, ¿no? O los teléfonos y bueno, por mencionar solamente algunos. ¿Ok? Entonces aquí, en esta ocasión, cuando nosotros veamos cantidades escritas en minúsculas como esta V o esta I o esta Q minúscula, va a querer decir que son cantidades que están variando con el tiempo. ¿Ok? O sea, una V pequeña va a ser un voltaje que varía con el tiempo, o una I es una corriente que varía con el tiempo, o la Q pues sería la carga que va a variar con el tiempo. Y cantidades que veamos con mayúsculas, como lo veníamos trabajando, pues estas van a corresponder a cantidades con valores constantes. ¿De acuerdo? Entonces, primeramente lo que vamos a ver es cómo se carga un capacitor. ¿Ok? Entonces aquí en la figura de arriba mostramos un circuito donde tenemos una FEM, una fuente de voltaje, una resistencia y un capacitor. Y aquí tenemos un interruptor, el cual está abierto. Y entonces este sería el esquema de un circuito RC en su forma más sencilla. ¿De acuerdo? Y entonces aquí lo que nos indica este interruptor abierto es pues que el circuito literalmente está abierto, ¿no? Entonces nosotros sabemos que cuando un circuito está abierto, pues no fluye corriente a través de él. Esto lo vimos también en uno de los ejemplos de los ejercicios de cuando aplicamos las leyes de Kirchhoff en uno de nuestros circuitos que están ahí en uno de los videos. Y entonces si el circuito está abierto, pues quiere decir que no hay corriente a través de él y eso quiere decir pues que no va a fluir corriente por esta espira que está aquí, ¿no? Y otra cosa que estamos suponiendo que vamos a decir es que cuando el interruptor esté abierto, el, el capacitor está descargado, ¿ok? No tiene carga. Entonces por eso aquí decimos que Q es cero, ¿ok? Y entonces, si se fijan, pues tenemos también aquí estos puntos A, B y C, ¿no? Que nada más son puntos como de referencia, ¿ok? No los confundan con nodos, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, tenemos este circuito así, abierto, pero resulta que de repente, pues lo cerramos, ¿no? Como en la figura que está en la parte de abajo. Y entonces, una vez que se cierra el circuito, pues va a circular una corriente a través de él. Y eso va a querer decir, pues que vamos a poder estar cargando este capacitor. ¿Ok? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces, vamos a decir que cuando el circuito está abierto no fluye corriente y bueno, vamos a suponer que Q es cero y después de un cierto tiempo inicial que le vamos a llamar T igual a cero, se va a cerrar el interruptor permitiendo que fluya corriente, perdón,
y eso va a implicar que el capacitor se empiece a cargar, ¿ok? Y entonces, vamos a analizar qué pasa justamente cuando cerramos el interruptor, ¿no? O sea, inicialmente en T igual a 0, el voltaje a través de los puntos B y C es 0. Eso quiere decir que, o sea, justo en el instante inmediato después de que cerramos el interruptor, el voltaje que hay en B y C, o sea, entre estos dos puntos, que quiere decir el voltaje que hay en el capacitor, es 0, ¿ok? Y el voltaje que hay en la resistencia, pues es el de la FEM, ¿ok? Y eso implica que la corriente inicial que va a haber en mi circuito, pues va a ser la diferencia de potencial que hay en la resistencia entre la resistencia, ¿no? Esto es por la ley de Ohm, ¿no? Lo cual nos conduce a que nuestra corriente inicial sea, pues, la FEM entre la resistencia, ¿ok? Eso es justo después de que cerramos el interruptor, ¿de acuerdo? Entonces, a medida de que pasa el tiempo, pues el capacitor se va cargando, ¿no? Quiere decir que el voltaje en el capacitor va a aumentar, ¿no? Y por ende, el voltaje en la resistencia tiene que disminuir, ¿no? O sea, si ya tengo un voltaje que se va incrementando en esta parte, quiere decir que el voltaje que aquí había inicialmente, pues tiene que ir disminuyendo, ¿no? Y entonces quiere decir que la corriente tiene que bajar, ¿ok? Y luego, la otra etapa en la que me fijo es, pues ya después de un tiempo prolongado, largo, ¿no? Vamos a suponer que en ese tiempo ya el capacitor está cargado, ¿no? O sea, esta cosa ya se cargó por completo y eso lo que va a implicar es que todo el voltaje ahora del circuito va a estar en el capacitor, ¿no? O sea, el voltaje entre B y C es el voltaje que tiene la FEM y eso implica pues que el voltaje en la resistencia tiene que ser cero, lo cual a su vez nos lleva a que la corriente sea cero, ¿ok? O sea, lo que estamos diciendo pues es que después de un tiempo largo este capacitor se va a cargar por completo y todo el voltaje en el circuito pues va a estar aquí, en esta componente. Lo que nos lleva a concluir de que el voltaje entre A y B, o sea, el voltaje que pase por esta resistencia sea cero, y eso implica que la corriente sea cero, ¿no? Bajo hasta cero, ¿ok? Y entonces, esquemáticamente, uno puede ver estas situaciones con las dos grafiquitas que tenemos aquí en el lado izquierdo. Entonces, fíjense, tenemos primero. Bueno, aquí estamos graficando, perdón, ante todo, corriente contra tiempo, ¿no? Entonces, en T igual a 0, o sea, justo en el origen aquí, toda la corriente es igual a la corriente inicial, que era eh, la FEM entre la resistencia, ¿no? Y a medida que va transcurriendo el tiempo, o sea, a medida que avanzamos en este eje, la corriente va cayendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, hasta acercarse a cero. ¿Ok? Entonces, acuérdense que esto es se llaman asíntotas, entonces la corriente se va pues asintóticamente a cero. Y, y bueno, y ya, ¿no? Eso pasaría con la corriente. Ahora, con la carga pasa esta otra cosa que está aquí en la gráfica de abajo. Empezamos con el capacitor descargado, que sería en T igual a 0, aquí justo en el origen, y a medida de que transcurre el tiempo, pues la carga va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando hasta llegar a cargarse por completo. ¿Ok? Entonces, eh, más o menos esto es lo que nosotros deberíamos de ver si graficamos la corriente contra el tiempo y si graficamos la carga contra el tiempo. ¿Ok? Y entonces, bueno, esto cómo lo puedo visualizar de manera matemática. ¿Ok? Y entonces, bueno, ¿cómo le hago? Pues suponemos que después de un cierto tiempo t,
que el circuito se cerró, ¿no? La carga es Q y la corriente es I, ¿ok? Y entonces las diferencias de potencial para la resistencia y el capacitor van a estar dadas por estas dos ecuaciones. Nosotros sabemos que en una resistencia la diferencia de potencial es la corriente por la resistencia, y también ya sabemos que la diferencia de potencial en un capacitor pues es la carga entre la capacitancia. ¿Ok? Y entonces, si nosotros aplicamos la regla de las mallas de Kirchhoff sobre este circuito, ¿no? El que está aquí ya con el interruptor cerrado, entonces pues encontramos esta ecuación, ¿no? Esto es siguiendo el recorrido en el mismo sentido que está la corriente, ¿ok? Y entonces, pues vamos a tener la FEM, que es si empezamos pues con esta componente, y luego está la resistencia y luego está el capacitor, ¿ok? Y entonces, pues recuerden pues que la ley de las mallas de Kirchhoff nos dicen que la suma de las diferencias de potencial sobre una malla tienen que sumar cero. Entonces nos queda esta ecuación, ¿no? Tengo la FEM menos el potencial que habría en la resistencia menos el potencial que hay en el capacitor, y esto es igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces de aquí nosotros podemos despejar la corriente y entonces nos queda una ecuación de este estilo, ¿ok? Entonces tenemos que la corriente es la FEM sobre la resistencia menos la carga dividida por la resistencia multiplicada por la capacitancia, ¿ok? Y entonces, bueno, ¿qué pasa con esta ecuación o qué es lo que podemos decir? Bueno, entonces a medida que el capacitor se va cargando, la carga se va incrementando, ¿no? O sea, se va llenando más el capacitor. Por lo tanto, el término de Q entre RC se va volviendo más grande, ¿no? Y la carga llega a un valor final a la cual le llamaremos QF, ¿no? Q subíndice F. Y entonces, cuando esto sucede, nosotros acabamos de decir ahorita que cuando el capacitor está totalmente cargado, la corriente se va a cero. Eso implica pues que esta ecuación que está aquí, la 27, pues la tenemos que igualar a cero, ¿no? Entonces nos queda que la FEM entre la resistencia menos la carga dividida por la resistencia multiplicada por la capacitancia tiene que ser igual a cero. Y entonces, si la carga, perdón, la sustituimos ahora por su carga final, porque ya estamos en esa etapa del proceso de la carga del capacitor, entonces, pues resulta que la carga final del capacitor, ¿no? Va a ser la capacitancia multiplicada por la FEM, ¿ok? Y entonces, aquí podemos ver claramente, pues, que esta cantidad, ¿no? La carga final o la carga total, no depende de la resistencia. ¿De acuerdo? Y entonces, eh, de igual manera, nosotros podemos obtener una expresión para la carga y para la corriente como funciones del tiempo. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, nosotros sabemos de antemano que la corriente es carga sobre tiempo. En este caso, si estamos tomando una parte particular del proceso de carga del capacitor, entonces podemos decir que la corriente es igual al diferencial de Q entre, o respecto, perdón, del diferencial de T, ¿no? Es la tasa de cambio de la carga respecto del tiempo, ¿no? Y entonces, si esta cantidad, esta ecuación la sustituimos en la ecuación 27 que habíamos encontrado previamente, o sea, en esta que está aquí, ¿ok? Entonces, pues resulta que nos queda una ecuación como la 30 que se muestra aquí, ¿no? Entonces tengo dQ en dt va a ser igual a la FEM entre R menos Q entre RC. Y eso podemos factorizar la Q de esta manera, ¿no? Sacamos como factor común pues el R por C.
Y entonces este término que está entre paréntesis está multiplicando, lo paso dividiendo del lado izquierdo y el diferencial de t lo podemos pasar entre comillas, ¿no? Para el lado derecho, ¿de acuerdo? Y entonces me queda que dq entre q menos c por e tiene que ser igual a menos dt sobre rc, ¿ok? Y entonces, pues esto es una ecuación diferencial muy sencilla que para resolverla, pues nada más tengo que integrar ambos lados. Y aquí con el propósito de después seguir usando las q's y las t's como nuestras variables, vamos a cambiarlas por, por primas, ¿no? Para el momento de integrar con las q's y las t's, ¿no? Es algo muy, muy simple, ¿no? Y entonces, aquí tenemos que tener cuidado de dónde a dónde vamos a integrar. En Q tenemos que integrar pues de 0 a Q, ¿no? Porque el capacitor estaba descargado, ¿no? Hasta una carga Q, que no es la final, sino que es una intermedia, ¿no? O como lo queramos ver. Y en el tiempo pues tenemos que integrar de 0 a T. Y entonces pues resulta que poniendo ya las integrales explícitamente, pues me queda que la integral de 0 a q de q' entre q' menos c por e tiene que ser igual a menos la integral de 0 a t de dt' entre rc, ¿no? Y entonces esta integral de la izquierda la podemos integrar de manera sencilla haciendo un cambio de variable así como este que está aquí, ¿no? Entonces si la u la proponemos de esta manera, el du nos queda como dq' nada más, ¿no? Y entonces esto al sustituirlo de nuevo en la integral, pues me va a quedar la integral de du entre u, que sabemos que es un logaritmo natural. Y del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, la integral de t', pues es nada más t', ¿no? Entre rc, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, aquí en la ecuación 33 ya ponemos el resultado de las integrales. Tenemos que evaluarlas ahora de 0 a q, ¿no? Del lado izquierdo y de 0 a t del lado derecho. Y entonces cuando evaluamos en q, pues me va a quedar logaritmo natural de q menos c por e. Y tengo que restarle la función evaluada en el otro, en el límite inferior. Y entonces cuando evaluamos en el límite inferior, pues me queda que va a ser menos el logaritmo natural de c por e, ¿no? Porque esta va a ser 0. Pero por las propiedades de los logaritmos yo puedo escribirla como el logaritmo natural de q menos c por e entre menos c por e, ¿ok? Y esto tiene que ser igual a t entre rc, ¿no? Porque cuando evaluamos el lado derecho de esta ecuación, pues en t me da, perdón, cuando evaluamos t' en t me da t, y cuando la evalúo en 0, pues me da 0, ¿no? Entonces, ya para casi terminar, resulta que pues quiero encontrar a Q, o sea, quiero encontrar la carga como función del tiempo, ¿no? Entonces aquí tengo un logaritmo natural, entonces lo tengo que quitar de alguna manera, y yo sé que la manera de quitarlo pues es aplicando la función inversa del logaritmo, y esa función inversa resulta ser que es la exponencial, entonces aplico la exponencial en ambos lados. La exponencial cancela el logaritmo natural del lado izquierdo, pero del lado derecho pues la tengo que tener, ¿no? Entonces, bueno, me queda esta expresión que está aquí a la parte de abajo. Y pues ya nada más para obtener Q despejamos y resulta que me queda esta ecuación que está aquí en el rectángulo rojito, ¿no? Entonces, la carga como función del tiempo, al final de cuentas me va a quedar como la carga final del capacitor multiplicada por 1 menos la exponencial de menos t sobre RC, ¿ok? Esa sería el, la forma en que yo podría calcular la carga a cualquier tiempo, ¿okay? Al que yo quiera, a un cuarto, a la mitad, a tres cuartos, a .66 de lo que vaya, no importa, ya nomás sustituyo eh, ese valor y se acabó, ¿ok? Y una vez que tenemos la carga, pues resulta que para obtener la corriente, pues nomás hay que derivar con respecto del tiempo, ¿no? Porque fue lo que dijimos. Entonces derivo esta expresión, ¿no? Respecto de t, y resulta pues que me va a quedar la derivada de esto, de una exponencial, que es la misma exponencial por la derivada del exponente, y entonces resulta que es esta ecuación que está aquí,
¿ok? Y entonces ya nomás rearreglando los términos, ¿no? O dándonos cuenta, pues, de que esta QF la volvemos a sustituir por su valor, que era eh, la FEM por la capacitancia, ¿no? Y entonces se cancelan las capacitancias aquí y al final nos queda entre R, que era la corriente inicial de mi circuito. Entonces la corriente a cualquier tiempo va a ser igual a la corriente inicial multiplicada por la exponencial de menos t sobre RC. ¿De acuerdo? Y entonces esa sería la forma de cómo se carga un capacitor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando el circuito se descarga, ¿no? Entonces, primero que nada, definimos esta cantidad tau, que le vamos a llamar la constante de tiempo, constante de relajación. Y, y bueno, esta es una forma usual que se puede encontrar en la literatura, ¿no? De cómo representar esta cantidad de RC. Y entonces aquí nos sirve ver pues que cuando esta tau es pequeña, el capacitor se carga con una rapidez más grande y que cuando es grande, pues tarda más en cargarse el capacitor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando se descarga el capacitor? Entonces, para analizar esa parte, pues imagínense que ahora tenemos el circuito que teníamos anteriormente ya cargado, ¿no? Eh, y entonces, pero ahora le vamos a quitar la batería, ¿no? Y entonces, pues empezamos así, ¿no? Pues supongamos que tenemos el capacitor cargado a una carga Q0, quitamos la batería del circuito y conectamos los puntos A y C a un interruptor abierto, ¿no? O sea, a esta cosa que está aquí arriba. Y entonces, después cerramos el interruptor, ¿ok? Y entonces, en ese instante, decimos que el cronómetro lo vamos a poner otra vez en t igual a 0. Y en ese momento decimos que la carga va a ser igual a Q0, ¿no? A Q mayúscula 0. Y entonces, cuando cerramos el interruptor, ¿no? Otra vez, cuando el interruptor está abierto no hay corriente, ¿no? Pero esta cosa ya tiene una carga. Al cerrarlo, pues va a empezar a fluir corriente, pero cada vez la corriente va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta llegar a cero, ¿ok? Y entonces, eh, de nuevo, podemos decir que IQ representan la corriente y la carga que varían con el tiempo, respectivamente, en algún instante después de que se cerró el circuito. Y otra vez aplicamos la regla de las mallas para este circuito que está aquí y resulta que voy a tener esta ecuación, ¿no? Entonces ya no tenemos la FEM, entonces pues ya no tenemos esa contribución para la regla de las mallas. Entonces resulta que ahora la carga es menos Q entre RC y este signo negativo sale porque la carga de la placa positiva está saliendo del capacitor, ¿no? O sea, estamos diciendo, o sea, realmente acuérdense que dijimos también que la carga va del, del, de la placa, perdón, positiva hacia la negativa, ¿no? Entonces, aquí como habíamos pintado desde un principio la corriente en dirección hacia la derecha del dibujo, ¿no? Entonces, por eso sale este signo menos que está aquí, ¿no? Y entonces, vamos a decir pues que la corriente inicial en T igual a 0, cuando hay una carga Q0, pues va a ser ahora esta que está aquí, ¿no? Es la corriente inicial va a ser igual a menos Q0 entre RC, ¿ok? Porque acuérdense que de aquí estamos sacando esta parte, ¿ok? Entonces estamos diciendo que Q minúscula al tiempo T igual a 0, pues es Q mayúscula su índice 0, entonces así nos quedaría nuestra corriente inicial. Ahora, para encontrar las expresiones para Q y la corriente como función del tiempo, como lo acabamos de hacer en el caso del capacitor cargándose, pues podemos proceder de manera similar. ¿Okay? Entonces, de nueva cuenta, cambiamos a variables Q' e I' e integramos la ecuación que teníamos acá. ¿No? Eh,
Entonces, si se fijan, ahora vamos a tener dq' entre q', ¿no? O sea, ya no tenemos el término este de q menos c por e, ¿no? Sino más, ya ahora sí vamos a tener directamente dq entre q, y del lado izquierdo, derecho, perdón, vamos a tener menos 1 entre rc por la integral de 0 a t de dt'. Y otra vez, pues en la parte izquierda da un logaritmo natural, y la parte derecha pues nada más me da t sobre rc, ¿no? Y entonces, ah, aplicando el mismo procedimiento, ¿no? Quitando el logaritmo, aplicando la exponencial en ambos lados, resulta pues que la carga ahora va a ser igual a q0 por e a la menos t en trc. ¿Okay? Y para la corriente, pues va a ser la derivada de esta q. Queda que la corriente va a ser I0 por E a la menos T entre RC. ¿Okay? Y entonces, si se fijan, son expresiones muy similares, ¿no? Nada más ahí hay términos que hay de más en uno y en otro. Y entonces, esta sería la forma de calcular la carga para un capacitor cuando se está descargando, y esta es la corriente para cuando el capacitor se está descargando. ¿Okay? Y entonces aquí, ya nada más para concluir, mostramos cómo son la corriente respecto del tiempo cuando el capacitor se está descargando, perdón, y la corriente respecto del tiempo cuando también se está descargando, ¿no? Entonces, si se fijan, pues empezamos con una corriente inicial negativa, ¿no? Porque era la que nos salía aquí, ¿no? Este signo. Entonces, pues empiezo desde I0 negativo, y esta cosa se va a ir disminuyendo hasta irse a cero, ¿no? Entonces, si se fijan, es el mismo comportamiento que teníamos anteriormente, pero ahora de la parte negativa hacia el cero, ¿no? Es como si hubiéramos puesto un espejo ahí. Y para la carga, pues empezamos con una carga Q0, ¿no? Que es un valor eh, cualquiera, ¿no? Y va a empezar a disminuir la carga hasta irse a cero, ¿no? Y entonces, de aquí las conclusiones que podemos decir son las siguientes. Mientras el capacitor se está cargando, la batería, ¿no?, entrega una potencia al circuito de FEM, o sea, de la E por la corriente, ¿no? Acuérdense que esta era la definición de la corriente. Digo, de la potencia, perdón. La resistencia va a disipar energía a una razón de I cuadrada por R, ¿no? La tasa a la que la energía se almacena en el capacitor es la corriente por la carga entre la capacitancia. La energía total suministrada por la batería durante la carga es pues la FEM por la carga final, y la energía total almacenada en el capacitor va a ser la FEM por la carga sobre 2, ¿no? Acuérdense que esto es cuando vimos la parte de la energía potencial eléctrica, de ahí la podemos calcular, ¿no? Entonces, esto quiere decir, pues, que la mitad de la energía se queda en el capacitor y la otra mitad se disipa en el capacitor, ¿no? O sea, si esta es la energía en el capacitor, o sea, E por QF sobre 2, pues es la mitad de este, de este valor, ¿no? Que es la energía total. Entonces, si la mitad está en el capacitor, quiere decir pues, que la otra mitad se tiene que ir en la resistencia. ¿Ok? Entonces, son las conclusiones que podemos sacar de esta parte de la descarga de un capacitor. Bueno, chavos, espero que les haya quedado un poco claro. Está un poco largo el video, pero bueno, ahí lo pueden checar si, si no me entendieron en alguna parte, no quedó muy claro, pues bueno, es la ventaja de los videos, ¿no? Cualquier duda que puedan tener, ya saben que me la pueden